¿Cómo les va? Buenas tardes, soy Guillermo Arduino, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta. Saben que hoy es miércoles, Hump Day, como le decimos en inglés, esa especie de subidita, esa lomita que nos permite transitar la semana con un poco más de energía. Y hoy tenemos al doctor Elmer Huerta para hablar con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Guillermo, buenas tardes a todos. Bien, felizmente aquí en casa también en Washington, D.C. Como decíamos en la descripción del encuentro de hoy, hay tres pilares de la conversación sobre la cual quiero que gire el tema. Por un lado, son artículos periodísticos basados sobre publicaciones, ¿no? La mayor gente con coronavirus no es responsable por el contagio hacia otros. ¿Por qué, se preguntan entonces, unos pocos infectan a tanto? Y hablan del concepto de los supertransmisores, esa gente que puede, por ejemplo, en una fiesta puede infectar a 17, 20 personas y eso puede multiplicar después el contagio. Ese es uno. Por otro lado, ya marcamos 6 meses prácticamente en Estados Unidos de la conciencia de esto. Una vez que Estados Unidos dijo a trabajar a casa, las noticias replicaron en todo el mundo. Y la gente en otros países tomó la misma actitud. Entonces, después de los 6 meses, nos sentamos a ver qué es lo que pasa, dónde estamos, cuánto aprendimos. Y también continúan los misterios. Esos son más o menos los tres ángulos que me gustaría tocar. ¿Por qué no empezamos con el tema de estos individuos infectados que no contagian y los supercontagiadores? Muy bien, a ver, ¿qué es lo que nos dice la investigación, la ciencia, Guillermo, acerca del contagio? El contagio no es parejo durante todo el transcurso de la enfermedad. Una persona, hoy día es casualidad, estamos a 1 de julio hoy día. Si una persona se contagiara hoy día, 1 de julio, esta persona, la gran mayoría de estas personas, va a presentar sus primeros síntomas este lunes 6 de julio. Lo cual indica que va a contagiar 2 días a 3 días antes del inicio de los síntomas. Entonces empezaría este viernes. Viernes 3, sábado 4, domingo 5, ya estaría empezando a contagiar. Y de lo que va a depender eso que tú me preguntas, si va a contagiar a muchos o a pocos, porque todos tienen la capacidad de contagiar, es de la vida social de estas personas, del número de personas con las que entra en contacto. Por ejemplo, si es una persona que se contagió, pero es una persona que tiene tendencia a estar en su casa sin estar en mucho contacto, esa persona casi no va a contagiar a nadie. El día lunes 6 va a amanecer un poco enferma, va a ir al doctor o le van a hacer una prueba y se va a quedar aislada. Es decir, en globo, esta persona, por su vida social, no ha contagiado a verdad a muchas personas, de repente una o dos. Pero imaginemos una persona que hay algunos estados que lo están haciendo y antes de que se hagan estas medidas de cuarentena, Guillermo, era más frecuente, que es trabajador de un bar. Y es trabajador de un bar y tiene un turno en el bar de 2 de la tarde a 10 de la noche, 8 horas de trabajo. Y ese bar de sábado en la tarde o de viernes de la tarde es sumamente ocupado, la gente entra y sale y este muchacho es un tipo muy popular, muy simpático y mientras hace los tragos está contando chistes, carcajeándose con la gente. ¿Te imaginas la cantidad de gente que va a contagiar a este muchacho? Esos son los supercontagiadores, es decir, seres humanos que por su interacción social tienen la capacidad de interactuar con mucha gente y tener más oportunidad de contagiar. O sea, no es un elemento biológico, digamos, el que permite que sea más o menos contagiador, sino un elemento social, Guillermo, y ese es el fundamento del contagio. Yo lo definí al principio como las circunstancias de contagio serían más significativas que las cuestiones biológicas. Eso es cierto, completamente de acuerdo contigo. Okay. Todos tienen la capacidad de contagiar. Lo que pasa es que como este es un virus que se contagia de persona a persona, a través del aliento, a través del gritar, a través del cantar, Guillermo, es increíble. El canto emite una enorme cantidad de aerosoles de virus. Entonces, cuanto más contacto tengas con la gente, es peor. ¿Te enteraste de ese estudio en el estado de Washington que en el mes de febrero, marzo fue? Bellevue. Si no me acuerdo el nombre exacto, en el estado de Washington eran 64 personas en un coro, la persona infectada,
estaba paradita en el costado arriba a la izquierda, y esa persona contagió a 53 de los 61 coristas, y 3 personas llegaron al hospital y una falleció, Guillermo. Una sola persona cantando contagió a todos. Bueno, eso es muy importante para tener en cuenta, sobre todo porque ahora es 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, pleno verano. La gente está harta, está fatigada, quiere salir, quiere... Yo y una amiga mía me dijo, vamos a jugar al bowling este fin de semana, por ejemplo, ¿no? Y le dije, no, ahora que están subiendo los contagios, no. Ahora yo me quedo en casa. Eso por un lado. Y por el otro, 9 de julio en Argentina, celebración del Día de la Independencia también, a pesar de que están en invierno, hay una cuarentena muy estricta, hay gente que hace fiestas privadas que nadie se entera. También en España, cuando había plena cuarentena, doctor, un amigo mío tomó un Uber y el conductor de Uber, escuche bien, le dijo que en pleno confinamiento en Madrid, él tenía más trabajo en la madrugada porque era cuando los vecinos no estaban alerta e iban a orgías. La gente tomaba el Uber para ir a orgías en casas privadas, en lugares privados, y que la historia comenzaba en el auto. No tengo forma de confirmarlo porque es simplemente lo que dijo el conductor. Pero imagínese, si no es una cuestión de creatividad del discurso, en realidad... el nivel de esquizofrenia o de, ¿cómo le decimos en inglés? Wishful thinking, ¿no? Aquellos que viven en un estado de deseo permanente, de invulnerabilidad adolescente, ¿no? Loquísimo. Así es, Guillermo. Pues mira, y esto es importante todo lo que dices, porque el aspecto social de esta enfermedad, del comportamiento social, es muy importante. Eso es lo que está haciendo que los números aumenten. Y lo vemos aquí en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, ya se ha politizado tanto este asunto de que el uso de las mascarillas ya es una posición política. Y a la gente con mascarillas la insultan de vereda a vereda, diciendo lo que es un débil o lo que sea. A la gente que entra a los supermercados y se niega y se pelea con los cuidadores porque no quiere usar una mascarilla, porque dice que es su derecho. Y cuando le preguntan, ¿pero no tiene usted miedo de contagiar a otra gente? Dice, no me importa. A mí lo que me importa es lo que yo hago con mi libertad. Entonces, son comportamientos, ¿verdad? Los comportamientos en España, lo que estás diciendo en Argentina, el motor principal en la propagación de esta enfermedad. ¿Cómo nos comportamos, Guillermo? Y decíamos también al principio, marcamos 6 meses, pero todavía continúan muchos misterios con respecto al coronavirus. ¿Cuáles son? A ver, hay misterios que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es uno, es el que se refiere, por ejemplo, Guillermo, no hemos averiguado todavía cuántas personas están enfermas en el mundo, es decir, a cuánta gente ha infectado en el mundo. Pensábamos, por ejemplo, Guillermo, de que una vez que el virus pasó por Europa, por España, por Italia, por Suecia, donde mira todo lo que hizo, ya todo el mundo pensaba, ya 30%, 40% de la gente estará infectada. Cuando se han hecho los estudios de cero prevalencia, Guillermo, no llegan al 10%, 10, 12%. En áreas que el virus hizo estrago, como Madrid, por ejemplo, como Estocolmo, están en el 11, 12%. Entonces, no tenemos idea cuánta gente está enferma. Esa es una. Y esto se ve porque es importante, porque en este momento en el mundo, la mortalidad está en más o menos un 5%. ¿Por qué? Porque se considera que el número de casos positivos es el numerador y el denominador sería el número de fallecidos. Pero si el número de casos positivos no es el verdadero, porque no sabemos cuántos son, ni siquiera contamos a los asintomáticos, de repente este número 5% de letalidad se va a diluir ¿a cuánto? A 0.5, 0.8 como la gripe, 0.7. Por eso es importante determinar el verdadero número de personas infectadas y eso no lo sabemos, Guillermo. Y después, doctor, también hablamos muchas veces de la carga viral. Y esa es otra pregunta que le quería hacer. ¿Sabemos a ciencia cierta cuánta carga viral se necesita para generar un contagio? No se sabe. Para este virus no. Para el coronavirus, el que causaba el SARS, se había calculado que era alrededor de 1000 partículas virales. Para este no se tiene una idea. Lo que está incluso en estudio, en duda, es si es que una persona
que está expuesta a una enorme carga viral va a tener más severa la enfermedad. En otras palabras, por ejemplo, se ha postulado que el personal de salud, Guillermo, se enferma gravemente. Por eso mueren tantos médicos y se enferman más gravemente. ¿Por qué? Porque como están rodeados de enfermos, tienen más carga viral que les llega a ellos. Pero ahí hay una incógnita enorme. Fíjate, médicos y enfermeras están expuestos a pacientes, pero las enfermeras no mueren tanto como los médicos ni se infectan tan gravemente. ¿Por qué? Si tienen la misma carga viral. ¿Será por la diferencia masculina-femenina? No, porque también doctoras, mujeres se pueden enfermar gravemente. De tal modo que esa es otra de las cosas que todavía no sabemos. Y también no queda todavía claro el tema del tipo de sangre, ¿no? El grupo sanguíneo y el factor como condición. Sí dicen que la gran mayoría es A positivo de los que se han enfermado y los menos son de cero negativo. Pero tampoco sabemos a ciencia cierta si eso es certero o no. Exacto. A ver, el positivo y el negativo no es para el grupo, sino para el RH. Y el RH no ha entrado en estos estudios. El factor RH, sí. Acá lo que sí ya se ha comprobado, hace un par de semanas se publicó un estudio grande, e hicimos un podcast sobre esto para nuestros seguidores, es sobre estudio en España y en Italia. Más de 1.900 personas, 1.980, me acuerdo de ese número porque es de Lugaña, ¿no? Hicieron un estudio y vieron que si llegas al hospital y eres del grupo A, tienes 50% más probabilidad de necesitar oxígeno en tu tratamiento. Si llegas al hospital y eres del grupo O, 0, tienes 35% menos posibilidad de que vayas a necesitar oxígeno. Parece que la enfermedad es más severa en los del grupo A que en los del grupo O. Pero, Guillermo, este es uno de esos conocimientos que yo considero que es como poco práctico. ¿Por qué? Porque si eres A o eres O, entonces, ¿qué? ¿Te vas a sentir protegido o te vas a sentir menos porque tienes esto? No, el truco está en no llegar al hospital. Claro. Volvemos a lo mismo, doctor, lo que usted decía antes, una cuestión más de conducta y de hábitos que una cuestión biológica. Doctor, una cosa más. Uno de las partes de las entrevistas que subimos a Digital y que le fue muy bien con usted fue el tema de por qué algunos se enferman muchísimo y otros apenas tienen un resfrío al transitar la enfermedad. ¿Hemos conseguido algo de información para determinar por qué eso sucede? No hay información seria que haya determinado esto. Se está hablando de genes, de cierto tipo de genes, pero todavía no se han logrado determinar. Este receptor, el ACE2, Guillermo, por donde entra el virus a las células, también sabes que controla lo que es la inflamación y la presión arterial. ¿Será que en hombres, por ejemplo, porque ser hombre es un factor de riesgo para tener enfermedad más severa, tenga algo que ver? No se sabe. En realidad es otro de los misterios. ¿Por qué? Ante un mismo virus, incluso miembros de la misma familia, unos pasan asintomáticos y uno de ellos llega al hospital grave, a la unidad de cuidados intensivos. Y eso tiene que ver con algo más amplio que, por ejemplo, en la época que podíamos ir a restaurantes en grupos grandes, 20 personas en el restaurante a celebrar un cumpleaños, Guillermo, todos comían, bebían lo mismo y esa noche se pasaban la voz por el WhatsApp. Oye, ¿alguien está enfermo del grupo? Sí, cayó enfermo tal y tal. De los 20 cayeron 8 y de los 8 que cayeron enfermos, porque la comida estaba infectada, 1 está en el hospital y los otros 7 les dio un dolor de vientre y una diarrea. ¿Por qué? Ante un mismo, en este caso puede ser un virus o una bacteria, los seres humanos reaccionan tan diferente. Ese es un gran misterio. Todavía no se sabe. ¿Cuándo y dónde se detectó o comenzó este nuevo coronavirus? Sobre todo teniendo en cuenta, recuerde lo que dijo el presidente Donald Trump, que le llama el Kung Flu, porque flu es gripe, Kung porque se asume a Kung Fu chino. Entonces todos los dedos apuntan a China, se le está haciendo muchos cuestionamientos. ¿Dónde y cuándo comenzó y cómo podríamos agregar? A ver, mira, este es otro de los misterios. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos filogenéticos, filo,
es la parte del desarrollo íntimo, filogenéticos, desarrollo genético de los virus, todo apunta a la China. Todos los estudios filogenéticos apuntan a la China y apuntan alrededor de noviembre, diciembre del año pasado como el comienzo de todo esto. ¿Y esto cómo se hace? Pues se le toma la huella digital a los virus, a los que aparecen en Nueva York, aparecen en Argentina, en Perú, donde sea, se les toma la huella digital y estos virus en su constante mutación van adoptando nuevas mutaciones, pero mantienen las antiguas. Entonces, si le tomas, le haces un examen genético, un genoma al virus, puedes detectar, haciendo el análisis de las partes más antiguas, cuál es su progenie, de dónde salió. Y todos apuntan a la China. De allí salió, de eso no hay duda. Ahora lo que queda en discusión ¿es un virus animal? ¿Es un virus natural? ¿O es un virus hecho por el ser humano? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia lo que dice es de que, igual, en los estudios genéticos que se han hecho, el patrón de mutación del virus es exactamente igual al que tuvo el del MERS y el del SARS hace muchos años. Es decir, de murciélago a un animal intermedio y del animal intermedio al ser humano. O sea, todo indica que este es un virus natural. Lo que está en duda es si es que, por ejemplo, se estuvo estudiando este virus que se aisló del animal en un laboratorio y escapó del laboratorio porque alguien se infectó y llegó a la comunidad. Eso es algo que estoy seguro que se va a investigar como para una película de misterio, mi querido Guillermo. Entonces, y siempre hay que... Sí, adelante. No, ¿dónde? En la China. ¿Cuándo? Los datos indican que es alrededor de noviembre, diciembre del año pasado. Lo tercero, esto también tiene que ver con tu pregunta. ¿Desde cuándo ha estado en los países? Este es otro misterio. ¿Por qué? Porque el primer caso en Estados Unidos se anunció en el estado de Washington en diciembre, ¿no? El primer caso oficial fue en enero 20. Ajá. Enero. Pero ya se ha visto con estudios de autopsia que en California murió una persona a fines de diciembre y otra a comienzos de enero. Eso indica que este virus ya estaba en California, estaba circulando. Igual lo han encontrado en Brasil, un caso un mes antes, en Francia también, en España también y en Italia también. Y haciendo análisis del agua del desagüe en Milán, que han encontrado partículas virales del mes de diciembre del año pasado. Entonces, esto sí es importante, que los anuncios oficiales de que hemos encontrado el primer caso del coronavirus han sido generalmente un mes después de que el virus ya estuvo circulando en esos países. ¿Sabes qué? Bueno, esto es algo personal, ¿no? Pero yo estuve en Suiza en el mes de noviembre, hacia fines de noviembre, y me enfermé en Berna, volé a Madrid, estuve en Madrid un día y medio en cama, que realmente no quería ni salir, con dolores musculares, con mucha tos, con reacción alérgica en todo el cuerpo, ¿no? Como una especie de rash, una alergia. El último día me levanté, fui al aeropuerto, volé las 12 horas de regreso o 10 horas de regreso a Atlanta, llegué acá y siempre me pregunté si fines de noviembre podía ser muy temprano. Yo, como esa historia, como puede ser la de muchos otros, ¿qué forma tenemos de confirmar que haya sido así? ¿Qué tal si yo voy y me hago un análisis de sangre para ver si tengo anticuerpos y si me dice que los tengo? ¿Será de noviembre o puede que yo haya sido un asintomático posterior? A ver, buena pregunta. Si eso fue en noviembre, estamos ya en julio, han pasado los 6 primeros meses de este año más el mes de diciembre, son 7 meses. No se tienen datos sobre esta enfermedad, cuánto tiempo dura la inmunidad. Lo que se ha visto es de que más o menos al segundo o tercer mes ya bajan los anticuerpos y no tenemos datos, no se ha publicado un seguimiento de 5 o 6 meses, porque 6 meses es lo que tiene la pandemia. Todavía no tenemos eso. Entonces, si es que la inmunidad contra este virus se manifiesta como otros, entonces a los 3, 4 meses ya se va esa reacción inicial, pero pueden quedar anticuerpos neutralizantes que se pueden quedar allí, pero todavía no tenemos esa prueba para este virus. Entonces, Guillermo, en el caso tuyo, que son 7 meses, no habría manera de saber si tú tienes o no anticuerpos neutralizantes. Ahora, si tú te haces una prueba
serológica y te sale positiva a IgG, que sería la única que podría salir positiva. No sabemos si eso podría ser de lo que tuviste en noviembre y que en ti persiste 7 meses después, o es que hace 2 meses te infectaste y fuiste asintomático y esa G es lo que te queda. Me da curiosidad. Creo que sería interesante poder hacerlo porque de hecho cuando volví estuve en contacto con una persona quien se enfermó. Pero bueno, puede ser de una gripe, ¿no? También. Pero en ese momento no se hablaba del tema, entonces yo ni siquiera pensé en suspender el viaje de regreso porque yo me podría haber quedado en Madrid un par de semanas más. Pero directamente volví y pensé que era una gripe común y que bueno, chao, se va a pasar. Exacto. El hijo mío trabaja en una oficina aquí en Washington y él me contaba algo parecido. Él tiene un amigo que vive en Chicago y la novia de este amigo es una doctora en Chicago y más o menos para enero, comienzos de enero, la doctora se enfermó y el amigo vino aquí, se encontró con todos los amigos, incluyendo mi hijo, y mi hijo fue el que llevó la enfermedad a su oficina y cayeron 17 personas. Y cuando todas las personas cayeron, todas iban al médico, obviamente en enero, no se hablaba de esto todavía, todas tuvieron la prueba de la gripe negativa. Y en los médicos dice que se rascaban la cabeza del centro, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que esto parezca una gripe, pero no tenga el cuerpo de la... Ahí hay otra anécdota. Claro, el tiempo lo dirá. Y entonces, ahora que estamos hablando de inmunidad, doctor, otro misterio es, ¿cuánto tiempo seremos inmunes una vez que transitamos la enfermedad? Guillermo, mira, si este coronavirus se comporta como sus primos coronavirus, los primeros 4 coronavirus, que causan el 30% de resfríos, estamos mal. ¿Por qué? Porque la razón por la que nos resfriamos todo el tiempo desde que nacemos es por esos 4 coronavirus, que regresan y regresan porque no nos dejan inmunidad permanente esos 4 coronavirus. De tal modo que si este coronavirus, primo hermano de esos primeros 4, también se comporta sin dejar inmunidad permanente, pues vamos a tener que necesitar probablemente vacuna cada año. Bueno, vamos a hablar ahora de la inflamación, como decía usted, doctor, al principio. Mencionamos también que suceden una sucesión de strokes, ¿no? O coágulos de sangre, que hay una tendencia a la coagulación. Entonces hay pacientes a los que se les da una droga anticoagulante a nivel hospitalario, pero igualmente tenemos la combinación enfermedad respiratoria que comienza con los alveolos, genera una deficiencia respiratoria y a la vez en algunos no solo se observó pues, complicaciones gastroenterológicas, sino también a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo podemos entender ahora el tema de un daño a largo plazo, sobre todo si el cerebro está comprometido? Y hay observaciones que dicen que deja problemas con la memoria, cansancio constante, dificultad para prestar atención. ¿Habrá relación? Parece que sí, Guillermo. Y esta es una de las cosas que estamos aprendiendo en estos primeros 6 meses. Mira, ¿quién iba a pensar que cuando se anunció esto y se anunció como una neumonía y que durante más de un mes, casi todo el mes de enero y hasta febrero, Guillermo, solamente se hablaba de neumonía? Todos pensábamos que era una neumonía más, que era una enfermedad respiratoria. ¿Quién iba a pensar que ya para febrero, marzo, cuando ya la enfermedad salió a Europa, se empezaron a estudiar mejor los casos, llegáramos a descubrir que este virus podía causar enfermedad en el corazón, directa en el corazón, miocarditis? ¿Y quién iba a pensar que esta enfermedad iba a causar daño directo en los riñones? 30% de los que son hospitalizados, el virus les daña los riñones y tienen que salir a diálisis. Y luego que el virus daña directamente al páncreas y que produce diabetes en gente sin historia de diabetes. Y ahora lo que tú estás preguntando, de que este virus parece que logra cruzar la barrera hemato, significa sangre, hematología, hematoencefálica, que es como una especie de filtro que hay entre tu sistema sanguíneo y el cerebro y entonces causa daño directo en el cerebro. Ya los neurólogos, obviamente,
los neurólogos se dieron cuenta alrededor de febrero, Guillermo, de que causaba pérdida del olfato. Increíble, ¿cómo un virus va a causar pérdida? Pues lo causa y eso es parte del daño en el sistema nervioso. Entonces parece que sí, causa encefalitis, y ya cuando al causar encefalitis causa todos los problemas que son secuelas de las inflamaciones cerebrales. En algunos pacientes puede dejar problemas del comportamiento, en otros letargia, en otros puede dejar problemas con la memoria. Es decir, esta área de trastornos neurológicos asociados al coronavirus recién ha empezado, recién hace 10 días se ha publicado el primer estudio grande de seguimiento de pacientes con COVID-19 y daño neurológico, así que yo creo que en los próximos meses, Guillermo, vamos a tener mucho más daño, pero ¿qué? ¿Causa daño al cerebro? Sí lo hace lamentablemente, porque el cerebro tiene muchos de estos receptores ACE2, lo que no sabemos es todavía el grado de este impacto y las secuelas que van a quedar, por cuánto tiempo van a quedar. Mucha gente ya está viendo. Ese daño se da solamente en una persona cuyo sistema se compromete severamente después de la infección, o podría darse también en un asintomático, o podría darse también en una sintomatología no complicada que no requiere internación. Yo creo que puede ser en los tres. Esta revisión que se ha hecho en pacientes hospitalizados, pero podría ser de las tres. Hay mucha gente que está saliendo del hospital después de haber estado hospitalizado, pero sin enfermedad severa. Los hospitalizaron porque tenían fiebre, un poco de dificultad respiratoria, pero cuando salen están mostrando secuelas, por ejemplo, de debilidad muscular, pérdida de peso muy marcada que no es compatible con la alimentación, porque se alimentan muy bien. Otros están mostrando esta letargia, esta falta de concentración. Algunos lo atribuyen al estrés postraumático de haber estado en el hospital y de haberse asustado con que se pudieron haber complicado psicológicamente hablando, pero otros no. Están hablando de que podría ser este daño cerebral. Guillermo, es muy temprano. Es muy temprano todavía para establecer cosas. Yo creo que necesitamos más estudio, pero de que este virus es por naturaleza, Guillermo, un virus multisistémico, de eso no hay duda. Ya pasamos esa etapa en que pensábamos que solamente era neumonía y pulmón. Este virus es multisistémico. Las únicas herramientas siguen siendo las mismas, hasta que se confirme que haya una vacuna, y que son la higiene personal, el distanciamiento social y el tema del uso de la mascarilla en todos momentos que una persona sale a un contacto con alguien y que haya cierta cercanía. Evidentemente, seguimos dando vueltas sobre los mismos círculos, a pesar de que recién comentábamos, doctor, todos los misterios que continúan. A la vez, hay mucha información que está ingresando y tenemos mucho más datos que antes. Por ejemplo, el aspecto multisistémico que usted está hablando fue una gran prueba, a ver si estoy siendo demasiado positivo, doctor, fue una gran prueba al sistema sanitario, fue una gran prueba al manejo en masa de sociedades complicadas, multiétnicas y además que viven en el contexto de grandes ciudades, que son los puntos más riesgosos, porque es donde hay una burbuja personal muchísimo menor que en los pueblos. Yo tengo familiares en el norte de Michigan y estoy todo el tiempo pensando por qué hay menos números en el norte de Michigan que aquí, por ejemplo, en el sur, donde hay tantas ciudades, y es probablemente porque no hay una gran ciudad cercana más que a 3-4 horas, y el vínculo entre esos pueblos no es tan asiduo, tan intenso como lo es con nosotros acá. Evidentemente el poder está en nosotros y la objetividad es una de las armas más pero más grandes. Y me preguntaba, doctor, el daño a nivel respiración también es a largo plazo, ¿no es así? Pues parece que sí, el daño respiratorio, hasta ahora recuerda que son solo 6 meses y los seguimientos son de 3-4 meses que se tienen, indican que algunas de las lesiones pulmonares persisten durante el tiempo, muchos síntomas persisten, hay mucha gente que todavía tiene dificultad respiratoria, cortedad de aliento, menor tolerancia al ejercicio después de haber salido del hospital. Entonces eso se confunde porque los pacientes que salen de las unidades de cuidados intensivos, Guillermo, salen
maltrechos, porque es un momento muy difícil en la vida de una persona estar en una unidad de cuidados intensivos, anestesiado todo el tiempo, sin comer, intubado, que una máquina respire por ti. Entonces, es un momento muy difícil. Entonces, se ha atribuido que muchos de estos síntomas son por eso, pero incluso, como te dije hace un rato, gente hospitalizada que no llegó a la UCI sale con los mismos síntomas. Parecería que fuera una secuela de esta enfermedad. Y lo que has dicho es muy cierto, Guillermo. Yo creo que nuestros seguidores, nuestros televidentes tienen que recordar la parte científica. Este virus se transmite de persona a persona en dos condiciones. Cuando esas dos personas, una infectada y la otra no, están muy cerca, a menos de 1 metro de distancia, uno, y la otra es que sus vías respiratorias, nariz y boca, no estén cubiertas. Entonces, la manera de ser de los latinos, generalmente, que nos encontramos con la gente, ¿cómo estás? Nos ponemos a unos 60 centímetros, 70, ¿cómo estás? Y nos damos un abrazo. Allí, si uno está infectado y el otro no, con el hola, ya pasó el virus, Guillermo. Sí, creo, yo estaba leyendo hoy en redes, doctor, porque pensaba por un momento, bueno, hay mucha cosa que hay que filtrar en redes, pero pensaba, también leía que decía, yo no quiero más darle la mano a nadie. Y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechamos este momento para hacer cambios? Basta de besos, de hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, en Argentina los besos entre hombres es muy común, entre profesor y alumno, hola, profesor, y el beso, basta. Basta de dar la mano, basta de dar abrazos, basta de dar besos, tomemos distancia, no nos toquemos, por lo menos hasta que tengamos en claro dónde estamos parados con estas familias de coronavirus, especialmente con el SARS-CoV-2. Entonces, requiere de un cambio. No vamos a ser más fríos o menos generosos si tomamos distancia, ¿no? Me parece que esta es una buena oportunidad para cambiar. Y la última pregunta, antes de despedirnos, porque estamos en vivo en cnn.com, la última pregunta es, doctor, ¿qué tal? A ver si esta práctica es buena. Usted recién mencionaba el tema de la diabetes. ¿Qué tal si todos los días, aunque no tengamos un índice de glucosa alto, nos hacemos la prueba con la maquinita que nos pincha el dedo, ponemos la tirita y vemos a ver cómo está el tema de la glucosa en sangre? ¿Qué tal si todos los días nos tomamos la tensión arterial con uno de estos monitores que nos ponemos en la muñeca o en el brazo? ¿Qué tal si nos tomamos la temperatura en casa todos los días y llevamos un registro en un anotador al estilo antiguo? ¿No sería una buena medida? Las personas que tienen un riesgo average, como se dice, regular de enfermedad, sí, promedio, es bueno que se tomen la presión arterial cada cierto tiempo, es bueno que cuando vayan a ver a sus médicos por lo menos una vez por año se hagan los exámenes para saber cómo están todos esos números que dices, pero si son personas que ya tienen algún problema de salud, obviamente la mayor frecuencia de control de esos signos vitales o de esos análisis sí les va a dar un instrumento muy poderoso para controlar su enfermedad. Hay dos enfermedades, Guillermo, cuyo control depende más de un paciente educado que del médico. Esas dos son diabetes y presión arterial alta, porque el paciente tiene el poder de tomarse la presión, controlarse el azúcar, como tú dices, establecer un registro e ir con su médico con su libreta y decirle, mire doctor, esta es mi presión de los últimos 3 meses desde que lo vi y este es mi azúcar. Para los médicos no hay nada tan interesante y tan fácil que ver los números y decir, muy bien, usted necesita esto, porque está moviendo los números y ahí es donde el paciente ha trabajado para él o para ella misma, Guillermo. El índice de glucosa en Estados Unidos para un prediabético dicen que es por encima de 100 en forma regular, en forma constante. En otros países dicen que es 110 y en otros, como hace años, es 120. ¿Cuál es el número preocupante para una persona de mediana edad en la adultez? Depende del laboratorio. Aquí en Estados Unidos por lo general es 100. Entonces ya tener 102, 105, 110, 115 ya te califica como una persona que tu azúcar basal está elevada y entonces allí hay que hacer un segundo examen. El segundo examen que hay que hacer es el examen que se llama hemoglobina glicosilada o hemoglobina A, la letra A, el número 1 y la letra C minúscula, A1C. Porque esta hemoglobina glicosilada, Guillermo, es la que te da el promedio de azúcar de los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque el azúcar que te haces en la mañana, de repente te olvidaste, comiste algo y, ay, me lo hago ahora, sale un poco falseado.
pero la hemoglobina A1C es de 3 meses. Es muy importante ese examen. Perfecto. Ya le dimos tantas herramientas a la gente, doctor, mil gracias, porque esto es, hablamos de una enfermedad multisistémica y esta conversación fue multifactorial, porque hay muchas cosas que a la gente le sirve y que tiene dudas y que verdaderamente poder hablarlo así en forma coloquial y dando ejemplos y demás ayuda muchísimo. Por lo menos a mí, en mi caso particular, un tipo muy disciplinado, me lleva. Yo recuerdo mi padre tuvo una trombosis cerebral en el año 1979 y teníamos los aparatos de presión con estetoscopio, hacerlo en forma manual, recuerda, con las agujas. Y a mí me enseñaron a hacerlo porque todos los días debía llevar un registro, mañana, tarde y noche, de la tensión arterial de mi padre. Y cada vez que iba al médico, iba con el cuadernillo y le decía, este es mi resumen. Y yo lo apliqué después para las mascotas que tuve en casa, cuando iba, ahora lamentablemente los 3 murieron, pero cuando iba a la veterinaria, iba con todo el resumen de lo que había observado en conducta, hábitos de baño, hábitos de comida, hábitos de actitud y demás. Y los médicos me decían, los veterinarios, qué buena información, porque yo te puedo hacer preguntas que van a confiar en tu memoria y nada más. Y creo que eso lo deberíamos aplicar todos ahora en este momento de tanta incertidumbre. Doctor, gracias, un abrazo. Chao, Guillermo, hasta la próxima con todo. Chao. Y hasta la próxima para todos ustedes, gracias por seguirnos.